licenciado. Días, licenciado. Bien, ustedes ya tenían el tipo de examen que se les iba a tomar, ya conocen la modalidad, seguramente practicarán con el ayudante un poco más. El examen voy a tomar el día lunes de la siguiente semana, ¿ok? Así van a tener para practicar algo más en cuanto a cómo determinar la muestra. Ojo, la muestra sustantiva. Mientras tanto, vamos a revisar entonces cómo vamos a trabajar con el muestreo de atributos que hace ya el control interno. Entonces, algo que tienen que entender ustedes es que el MUM, el muestreo por unidad monetaria, se aplica a pruebas sustantivas porque es una combinación de muestreo de atributos con materialidad para transformar las unidades en unidades monetarias, los atributos que se tienen. En cambio, el muestreo de atributos puro nos lleva a considerar estrictamente lo que son las características que tienen una muestra, pero desde el punto de vista de control interno. Si es que una empresa tiene como control de sus ventas facturar, entonces las facturas tienen múltiples atributos, ¿ok? Si tienen notas de remisión, las notas de remisión tienen múltiples atributos y de esa manera es que se considera el hecho de que cómo se escogen las muestras en lo que es control interno, ¿no? Entonces, si vemos el proceso de auditoría, que no lo tengo en este momento, pero lo podemos revisar.
Bien, en esto que es el proceso de auditoría, debemos terminar con definir el enfoque de auditoría considerando la ponderación de riesgo con controles. Y para ya entrar en evidencia y lograr las pruebas tienen que ser pruebas de controles y tienen que ser pruebas sustantivas. Las sustantivas ya sabemos cómo sacar las muestras. Y ahora en las pruebas de controles debemos considerar para lograr evidencia el muestreo de atributos, ¿no? Entonces, para lograr eso, estoy buscando si tenemos la línea del tiempo aquí, ¿no? Habíamos visto todo el capítulo de evidencia, pero tampoco lo encuentro aquí, que es una tontera, pero... A ver, vamos a buscar una vez más. Tal vez esté con mayúscula. No. Bien, vamos a construir, no es ningún problema. Algo que es muy importante es que cuando se hacen pruebas de controles, esas pruebas de controles tienen que ver con hacer pruebas del funcionamiento del control interno durante todo el ejercicio. Estas pruebas tienen que ser durante todo el ejercicio. Entonces, algo que también deben considerar ustedes es que se está queriendo probar el funcionamiento de control interno, que no es lo mismo sacar una muestra sustantiva. Cuando estamos hablando del funcionamiento durante todo el proceso, entonces lo que estamos diciendo es que debemos considerar todos los meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, en síntesis, todos los meses. Pero, como hemos visto en evidencia de auditoría, normalmente la prueba se realiza antes de finalizar el año, por decir aquí. ¿Ok? En esa línea del tiempo.
Eso se hace en lo que le llamamos nosotros la visita preliminar. En esta visita preliminar que hacemos nosotros como auditores, antes de la fecha de cierre, el propósito es que haya una prueba de que los controles internos están funcionando. Esa es la idea. Es una prueba de que los controles internos están y estuvieron funcionando durante todo el año. Esa es la clave. Entonces, la muestra inicial se realiza por 9 meses o tal vez 10 meses, depende de cuándo realmente Ok, entonces estamos hablando de que la prueba debe cubrir todos los meses, ¿no? De que realmente debemos probar que los controles internos estuvieron y están funcionando todo el ejercicio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también entonces, cuando uno saca la muestra, hay que reservar parte de la muestra para que cuando volvamos a fin de año, también debe cubrirse el periodo restante. ¿Ok? Reservar muestra para el resto del año. ¿Ok? No olviden, el propósito es cubrir sí. Entonces, el propósito es probar el funcionamiento, ¿no? Y no se basa en la población, sino en la frecuencia. ¿Ok? Cuidado con eso. Mucho cuidado con eso que estoy poniendo ahí. Y estoy diciendo que todo esto no se basa en la población, sino en la frecuencia. Entonces, si es que consideramos la frecuencia, ejemplo, ¿sí? Pregunta para ustedes.
es ¿cuál es la frecuencia del control interno denominado conciliación bancaria? ¿Ok? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia, jóvenes? ¿Cuál es la frecuencia de realizar conciliaciones bancarias? ¿Cada cuánto se hacen las conciliaciones bancarias? Cada mes, licenciado. Bien, entonces la frecuencia es mensual. ¿Ok? Otro ejemplo. En un banco, ¿cada cuánto se... Pues bien, en un banco, ¿cuál es la frecuencia de arqueos de caja? ¿Cada cuánto se hacen arqueos de caja en un banco? ¿Es diario, licenciado? Diario, todos los días. ¿No es cierto? Todos los días. Hay tanto movimiento en un banco que todos los días, desde el cajero hasta la bóveda principal, entonces se hacen arqueos diarios. La frecuencia es diaria. Ejemplo. A ver, otro ejemplo. Hay un control que tienen todas las empresas que se llama la factura, para saber cuánto venden y cómo se vende. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de las facturas? ¿Cada cuánto se hacen facturas? En este momento, el supermercado de la esquina está abierto. Está abierto. ¿Y cada cuánto hacen facturas? Diario minuto, también, licenciado. licenciado. ¿Diario? O sea, al final del día van a hacer las facturas. ¿Cada minuto, licenciado, o cada cuántos segundos puede ser? Cada segundo, cada minuto. Eso se llama, es recurrente, a cada momento. A cada momento. Eso es recurrente. Eso es más que diario, es recurrente. ¿Se dan cuenta? Entonces, la otra pregunta es,
Si las conciliaciones bancarias son diarias, ok, si son diarias, ¿cuántas conciliaciones hay en el año? Perdón, si son mensuales, ¿cuántas conciliaciones hay en el año? 12. Entonces, en el año hay 12 conciliaciones. ¿Ok? De las cuales se elegirá una muestra. ¿De cuánto creen que sea la muestra de 12 conciliaciones? ¿Cuánto creen que sea suficiente la evidencia? ¿Jóvenes? ¿Sacarán las 12? Si es muestra. Ojo, es prueba de control interno, no es prueba de saldos. Lo único que se quiere es saber si el control interno estuvo funcionando. Eso es lo que se quiere. ¿Qué dicen? ¿Sacarán una muestra? ¿Sacarán dos? ¿Sacarán los 12? ¿Cuántos? Pura lógica. 2, licenciado. Compañeros, Una muestra, licenciado. algunos dicen 1, algunos dicen 2, ¿no? Tal vez 2 o 3. ¿De acuerdo? Ahora vamos al otro. Si es diario, si el control interno es diario, ¿cuántos hay en el año? Considerando que en domingo los bancos no trabajan y habrán pues, el mes tiene 4 semanas, 4 domingos, por 12 meses, ¿cuánto es? $48 domingos, menos los feriados, digamos que sean 50, tal vez 60 días que no son laborables. ¿Está bien? El año tiene 365 días. Entonces, ¿cuántos arqueos hay en el año? 305, licenciado. 305. 305 arqueos. De manera general, ¿ok? 305 arqueos. Ahora, de los cuales, ¿cuánto elegirán ustedes para probar si ese control estuvo funcionando todo el año? ¿Cuántos serán suficientes? Por lo menos uno por cada mes. 1 de enero para saber si en enero funcionaba. 8 de febrero para saber si en febrero estaba funcionando. Así.
un día de cada mes. Eso significa como mínimo 12. ¿Ok? Vas a ver que de probar un día de cada mes. Si la frecuencia es, aunque esto, todo lo que estamos haciendo está probado como muestreo de atributos, si las facturas, ¿cuántas facturas habrán pues en el año? En un supermercado, Miles o millones, licenciado. ajá, miles o millones de facturas. Bueno, depende del tipo de empresa. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos creen que pueda utilizar? ¿Cuánto de muestras será suficiente? No se saca la muestra, no se basa en la población. No importa si son millones. No se basa en la población. No está basada en la población. No se basa en la población. ¿Sino en qué? En la frecuencia. En la frecuencia. ¿Ok? Es distinto al muestreo por unidad monetaria. Ahí sí se basa en la población. Aquí no. Aquí lo único que queremos saber es si el control interno estuvo funcionando durante el año. Eso es lo que queremos saber. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer son pruebas de 3 tipos. Aquí voy a hacer otro diseño. Las pruebas que vamos a hacer van a ser de 3 tipos, decía. Primero vamos a indagar luego vamos a observar y vamos a inspeccionar limitada. Eso es lo que vamos a entonces, lo primero que vamos a hacer es indagación, luego vamos a hacer pruebas de observación y vamos a hacer una inspección limitada. ¿Ok? O sea, inspección limitada de documentos. Esas son las pruebas que se hacen. Se indaga, se observa y excepcionalmente, como una especie de
aditamento adicional a todo esto, excepcionalmente se hace una repetición. A veces, no siempre. ¿Ok? Una repetición del control. ¿Ok? Entonces les decía, la idea es probar que el control estuvo funcionando en enero. Tal vez sea suficiente probar un hito de enero. Que el control estuvo funcionando en febrero. De repente se toma otro hito. Eso quiere decir que de todos los meses podíamos tomar uno para saber si en ese mes estuvo funcionando. Lo cual podría ser en algún momento tomar 12. Pero como son también mucho movimiento, mucha frecuencia, entonces podríamos tomar 2, por decir, uno el día 10 de enero, otro el 20 de enero, otro el 10 de febrero y otro el 20 de febrero, y así sucesivamente 2 por cada mes. ¿Y por qué no tomar 3? Uno el día 5, otro el día 15 y otro el día 25. Y de cada mes así, eso me daría mayor seguridad de que todo el mes estuvo funcionando. Eso quiere decir que por 12 serían 36. Eso es. Ejemplo podría ser 36. ¿Se dan cuenta? 3 por cada mes. Y así probaríamos que las facturas estuvieron siendo emitidas durante todo el año como control. ¿Está bien? Preguntas hasta aquí. Y para probar vamos a hacer pruebas de indagación, observación e inspección limitada. Preguntas, jóvenes. Bien. Ahora, vámonos a la guía. Esta guía, no sé si les he pasado esta guía. ¿Lo tienen? ¿Jóvenes? No, Lice, no nos pasó. Ya, les voy a pasar en cuanto terminemos la clase. Esta guía es de las muchas, es una de las que va a ayudarles para evaluar procesos clave. Ahora, también hay que entender lo siguiente. Debería haberlo puesto por aquí más o menos. Que no olviden ustedes que los controles se realizan en 3 niveles. Ok, hay 3 niveles, ¿no? A nivel de la entidad, a nivel de procesos, a nivel de aseveraciones
y saldos de cuenta o transacciones. Esos son los 3 niveles que siempre debemos considerar. Entonces, así se tratan los riesgos y los controles. Lo de la entidad, o sea, tanto los controles internos a evaluar a nivel de la entidad se evalúa con costo, o sea, con controles generales. A nivel de procesos y de aseveraciones y saldos de cuenta, estos se evalúan, espero tener por ahí algo con que borrar, aquí creo que estaba, una gomita, a ver si este sirve. No. Bueno, no hay para borrar. En estos niveles, lo voy a insertar de otra manera con un gráfico para... Ahí está. En este nivel, se evalúa con controles específicos. Por lo tanto, requieren de una muestra por atributos en función de la frecuencia de control. De eso estamos hablando. En esos casos, necesitamos sacar la muestra de control. ¿Ok? En cambio, el nivel de la entidad se evalúa con controles generales o con COSO. Ahorita estamos hablando de procesos, aseveraciones, saldos de cuenta y transacciones que se realizan, y estos se deben probar en función de los atributos y en función de la frecuencia de control. Eso necesito que lo entiendan bien para agarrar la guía. Ahora repasemos la guía porque eso lo tienen que estudiar. Lo que queremos es definir, primero, que estamos en la fase de evidencia o de respuesta ya, de respuesta al riesgo. ¿Ok? Y eso está en la NIA 330, donde queremos lograr evidencia, pero del control interno, para que mitigan los diferentes riesgos. Entonces, las pruebas que pide la NIA 330, como lo hemos visto también
en las guías de la IFAC son o hacen pruebas sustantivas y para lo cual hacemos pruebas analíticas o pruebas de detalle, y las pruebas analíticas son unas y las pruebas de detalle que son por partidas de transacciones, saldos de cuentas, para lo cual sacamos una muestra y la muestra sale en función del muestreo por unidad monetaria. Y se pueden completar con procedimientos analíticos sustantivos. En cambio, los controles internos, las pruebas de controles, deben probar dos cosas. Primero el diseño, ¿ok? Y luego el funcionamiento de control para saber si estos están siendo efectivos para controlar los riesgos. Entonces, de otra manera, lo que decimos también es que se realizan estas pruebas, pero con un propósito. Si le quito aquí, a ver, debe probarse primero el diseño y luego el funcionamiento o la implementación. En todo caso, esto nos tiene que llevar a definir que todo esto sea efectivo. El diseño y la implementación. El propósito es probar que el control interno fue efectivo durante todo el ejercicio. Esa es. Entonces, el propósito es probar que el control interno fue efectivo o es efectivo durante todo el año. ¿Ok? Pero la clave aquí es que hay que probar el diseño y por otra parte debe probarse la implementación. Cuidado. Primero prueban el diseño. Si el diseño está mal, ya no prueban la implementación. Si el diseño está mal, es como los planos de un arquitecto. Si el plano para hacer el puente está mal, entonces, ¿para qué van a ir a ver si el puente está funcionando? ¿Para qué? Ya no tiene sentido ver si el puente está funcionando porque si el diseño estaba tan mal, entonces de repente el puente se va a caer, no funciona bien. O si el puente no tiene bajadas y subidas, ya no es tan puente, ¿sí? Ya no cumple, ya no funciona bien, no es un puente efectivo. Pero si el diseño está bien, que es la primera prueba, después prueban la implementación y es en la implementación que hay que sacar las muestras. Bien,
volvamos a la guía. Por lo tanto, dice, las pruebas son un procedimiento diseñado para probar la efectividad. Y entonces, durante el proceso, más bien el proceso, el auditor va a evaluar y va a diseñar pruebas sobre cómo estaría funcionando el control interno durante todo el trabajo, durante todo el ejercicio. Sigamos repasando. Entonces, el nivel con el que estamos trabajando va a ser un nivel de aseveraciones, donde habremos que considerar con una matriz de riesgo, el riesgo inherente, y en la misma matriz considerar qué control mitiga el riesgo y probar estos controles. Ahora, la oportunidad es muy importante. Ya les he explicado la oportunidad, pero les repito. Normalmente estas pruebas se hacen en la visita preliminar, porque necesitamos saber que el control interno estuvo o está funcionando. Es mejor observar cuando está funcionando. ¿Cómo uno observa algo que ya no está funcionando? Entonces, sería una contradicción. Las pruebas son de observación. Hay que indagar y observar. Indagar y observar. Y hay que observar cuando está funcionando. O sea, la oportunidad tiene que tratar de ser antes de la fecha de cierre. Más o menos en septiembre. Y guardarse alguna muestra para los meses de octubre, noviembre y diciembre. ¿Ok? Volvamos a la... Eso está queriendo decir. Es mucho mejor realizar las pruebas de controles en una fecha intermedia, ¿no? Y los procedimientos sustantivos al final. El tamaño de la muestra, si es monetaria, es en función de la población. En cambio, si es control interno, es en función de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, si nuestro trabajo va a estar basado en controles, la idea es saber que los controles estén funcionando eficazmente, eliminando o mitigando los diferentes riesgos. Cuando ustedes hacen la descripción de cuáles son los controles, lo que más interesa es cómo se aplicaron los controles y cuál fue la frecuencia. ¿Ok? Entonces, debe hacerse como primera instancia una indagación. Saben que lo primero que viene es la indagación, luego la observación y luego la inspección limitada de documentos y excepcionalmente hay alguna repetición. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto? Ese es un asunto que se define en función de la frecuencia, ¿no? Hace un rato decíamos si la frecuencia es mensual, entonces hay 2 a 3 pruebas podrían ser suficientes. Pero si son miles, la frecuencia es recurrente o millones, en ese caso, para probar que el control interno estaba funcionando, no se toma la población, sino la frecuencia. Eso quiere decir que tal vez con 36, o sea, 3 por cada mes, sea suficiente, ¿no? Algunos dirán, no, yo quiero que sean
4 por cada mes, lo cual significa que llegará más o menos a 50. Entonces, todo depende, ¿no?, de cuál sea la prueba suficiente. Vamos más abajo. Entonces, ¿cómo se evalúa el control interno? Primero hay que evaluar el diseño y luego hay que evaluar la implementación. Este orden tal vez no es el mejor, ¿ok? Quiero decir, aquí en esta guía debía ser primero evaluar el diseño y después la implementación. Y en función de eso, concluir si el control interno fue eficaz o fue efectivo. ¿Ok? Entonces, la primera fase es evaluar el diseño. Es como el plano. A ver, ¿cómo han diseñado el control interno? Si la factura tiene el nombre del cliente, la factura tiene, y así, ¿no? ¿Qué pasaría si en un momento nos encontramos con que la factura no tiene número? Entonces estaría mal diseñado. ¿Sí? Que el control interno, más bien, que las conciliaciones bancarias que están diseñadas para hacerse a lápiz. Está mal diseñado. Que las conciliaciones bancarias concilien, por decir, sería una tontera, yo sé, concilien el libro de bancos con el mayor contable, ¿no? Estaría mal diseñado, porque tiene que conciliar el saldo según bancos con el saldo según registros contables. Eso está bien diseñado. Y así. Lo primero que se prueba es el diseño, ¿sí? Entonces, hay que describir todo eso que es el control interno, están en el diseño, en sus políticas, en los organigramas, etcétera. Y eso se hace con indagaciones, ¿no? Cómo está estructurado el control interno, ¿no? Cómo se desempeña y cómo está diseñado para ayudar y mitigar los riesgos. No es cualquiera. Es un control interno que mitiga los riesgos, ¿no? Y cuál es su frecuencia. Y qué personas son las que ejecutan los controles. Entonces, estamos indagando sobre el diseño. Estamos indagando sobre el diseño. Y luego hay que obviamente ver si el control interno está funcionando. Eso ya es la implementación. Y ahí tenemos que sacar las muestras en función de la frecuencia que nos permita probar que realmente los controles merecen nuestra confianza. Y si es que no requieren de algunas otras pruebas adicionales complementarias. ¿Sí? Eso en cuanto a controles internos. Voy a saltar los procedimientos sustantivos. Entonces, ¿cuáles son los procesos que vamos a probar? Porque ya hemos dicho estos. Lo que hacemos es, estamos en esta fase de probar procesos y aseveraciones, porque lo de la entidad se evaluó con COSO y controles generales. Ahorita estamos en procesos, aseveraciones y saldos. Estamos aquí. No olviden esto. Estamos ahí. En procesos, ¿no?
aseveraciones y saldos. ¿De acuerdo? La pregunta inicial es, ¿y qué procesos? Y la respuesta es que normalmente los procesos a probar se prueban según el tipo de empresa. Ejemplo. ¿Ok? Ejemplo. En una empresa industrial, los procesos asociados normalmente son, a ver, otra vez voy a poner los principales procesos. Le pondré nomás aquí una tablita. Entonces, los procesos suelen ser en una empresa industrial todo lo que hace a tesorería, todo lo que son las ventas y cobranzas, todo lo que hace a inventarios y costos, todo lo que hace a compras y pagos, como suelen ser en empresas industriales muchos obreros, entonces todo lo que hace a planillas, personal, como es muy importante en las empresas industriales, todo lo que hace a propiedad, planta y equipo, ¿sí? Tesorería, ventas, cobranzas, inventarios, costos, compras, pagos, planillas y personal y propiedad, planta y equipo, suelen ser los procesos clave, los procesos más importantes en una empresa. ¿Ok? En una empresa industrial. Claro está que muchos de esos procesos a veces tienen subprocesos. En ejemplo, una cadena de suministros. Entonces, hay un proceso para identificar, por ejemplo, un subproceso aquí en inventarios, ¿no? Hay un subproceso de producción. Hay un subproceso de control de inventarios, de almacenes. En compras y pagos hay un subproceso de selección de proveedores. ¿Ok? Hay un subproceso exclusivamente de compras. Hay un subproceso exclusivamente de pagos, cómo se paga. Y así sucesivamente podemos tener subprocesos. Pero de hecho, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 procesos
en una empresa industrial. ¿Ok? ¿Qué son los más comunes? Entonces, la guía dice, lo que hay que hacer es evaluar cada uno de esos procesos. De eso está hablando en la 2.1. ¿Ok? Y está dando ahí, por ejemplo, ejemplo de procesos. Ventas, cuentas por cobrar. Compras, cuentas por pagar. Inventarios, propiedad, planta y equipo. Y recursos humanos, son lo mismo, ¿ven? Claro, aquí está asociando, ¿y a qué cuentas son las que afectan? Depende del tipo de negocio o tipo de empresa. Entonces, para saber cuáles son los procesos, hay que nomás, pues, aplicar el primer procedimiento. El primer procedimiento es indagación o hacer inspección limitada de algún documento, el organigrama, por ejemplo. O hay que hacer pruebas de observación. Siempre se va a estar basándose en eso. Entonces, vamos a inspeccionar los organigramas. Vamos a indagar con los dueños. Vamos a inspeccionar los manuales de procedimientos. Vamos a inspeccionar las políticas. Y vamos a observar las actividades de los procesos. ¿Ven? Son indagación, observación e inspección limitada. Esos son los trabajos que se realizan. Vamos a inspeccionar la forma en que se procesa. En realidad, más que observar o inspeccionar, va a ser observar en ese caso, ¿no? Vamos a ver los informes de auditoría interna. En realidad, vamos a inspeccionar los informes de auditoría interna. Vamos a inspeccionar las cartas de recomendaciones del año anterior. Entonces, deben hacerse, y vamos a aprender con ustedes a hacer flujogramas, mediante flujogramas, cómo se entiende el proceso. Con los flujogramas vamos a hacer cómo se identifican los riesgos, cómo se seleccionan los controles y cómo se evalúan los controles y cómo se diseñan las pruebas de auditoría. Ejemplos de cómo entender el proceso. Aquí yo necesito que ustedes sean lógicos. Tienen que tratar de ser lógicos. Al momento de entender un proceso, deben ser siempre lógicos. Cuando uno, digamos, cuando una empresa vende, lo primero que sucede, yo estoy queriendo cerrar los ojos en este momento y tratar de entender cómo se vende. Lo primero que debe venir a la empresa es un formulario de solicitud de venta. Y luego de eso habrá pues dos instancias. Una, primero que cuando hace la solicitud puede ser un cliente nuevo o un cliente antiguo. Además, se presenta la alternativa de que la venta sea al crédito o sea al contado. Y ahí ya tenemos dos subprocesos. Por ejemplo, a ver, caramba. Cuando estamos hablando aquí de procesos, en ese caso yo les estoy diciendo, no es lo mismo una venta en efectivo. Hay un subproceso que es diferente de venta al crédito. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay otro subproceso de venta de servicios que no es lo mismo que una venta de bienes.
No es lo mismo. Por lo tanto, hay que describir 4 subprocesos ahí, por si acaso. Y entonces, cuando digo cierro los ojos, ¿cómo describir? Debo describir uno por uno. Si la venta es al crédito, el segundo paso va a ser seleccionar si los clientes son nuevos y antiguos. Si el cliente es antiguo, hay que ver si realmente este cliente es un buen cliente y no es moroso. Si no es moroso, probablemente se apruebe el crédito. Si es moroso, de repente no se le va a aprobar el crédito. ¿Ok? Lo segundo es saber si lo que está solicitando existe. O sea, es una solicitud al área de almacenes. Si existe, entonces inmediatamente se prepara la nota de remisión para entregarle la factura y al mismo tiempo proceder a para entregarle la mercadería y al mismo tiempo emitir la factura. Entonces hay un control que se llama factura. Se prepara la factura, se prepara la nota de remisión con la nota, y así sucesivamente. Entonces surge el proceso que tiene que ser ordenado. Y entonces dice, lo primero, se recibe la orden del cliente, se ve el inventario, se entrega la mercadería, se llena la factura y luego se hace el registro. Entonces, desde el momento inicial hasta la preparación de factura, hasta el despacho de la mercadería con nota de remisión, hasta el registro contable, es lo que vemos. ¿Ok? Y cada uno de esos deben ser probados. Cómo se reciben las órdenes de los clientes, cómo se factura y hasta cómo se registra. Una vez que describimos esos procesos y subprocesos, hay que identificar los riesgos. Y una vez que identificamos los riesgos, también hay que identificar los controles. Entonces, eso nos lleva a hacer matrices de riesgos y controles. ¿Ok? Esta guía tiene ejemplos de riesgos. Les va a ayudar mucho. Ahora, los controles pueden tener hoy en día en la modernidad, pueden ser de 3 tipos. Los controles pueden ser simplemente manuales. Los controles pueden ser automáticos. Y en algún caso los controles pueden ser semiautomáticos, una parte manual y otra parte automática. Los controles pueden ser de 3 tipos o de 2 tipos, por lo menos. Algunos de los controles son preventivos. Algunos controles son detectivos. Ejemplo de control detectivo. La conciliación bancaria es detectivo. Porque ocurrió el error, ya fallaron, pero al hacer la conciliación nos damos cuenta, habían fallado en tal cosa. Eso quiere decir que hemos detectado el problema. En cambio, la factura es preventiva. No deja que haya el error antes, se anticipa el error. El detectivo es, ya ocurrió el error, por lo tanto, ahora hacemos la prueba de control y detectó el error. Por ejemplo, la conciliación. Y en algunos casos puede ser un control correctivo. ¿Ok? Ejemplo, que después de que sucedió el control o el error, entonces haya una instrucción de decir, siempre que haya un error, la gerencia envía un memorándum que diga que corrijan, eso es correctivo. ¿Sí? O que pide investigación, eso es correctivo.
Entonces, una autorización suele ser manual, un reporte puede ser manual, ¿no? Y así, indicadores de desempeño, por ejemplo, pueden ser manuales, ¿no? Las revisiones que hace la gerencia es manual, las conciliaciones suelen ser manuales. Observar segregación de funciones, manual, configuración de mateo de cuentas, etcétera, manual. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Un poco voy a saltar porque estamos en tiempo, ahí tienen para leer ustedes. Es que hay que aplicar varias técnicas, pero en un momento hay que seleccionar la muestra. Esa es la clave. Aquí me estoy yendo un poquito, voy a saltar. Y esto es lo que quiero que aprendan más o menos de memoria. Aquí está la frecuencia de control. ¿Cuánto debiera ser si es anual? Si anualmente se realiza un control, por ejemplo, el recuento físico de inventarios, ¿cuántas pruebas hay que hacer? La única que existe. Decíamos en el caso de las conciliaciones bancarias. Las conciliaciones son mensuales. ¿Cuántas pruebas vamos a hacer? Por lo menos 3. Y si el riesgo inherente es alto o moderado, puede aumentarse hasta 5. ¿Ok? Eso es. Si es diario, todos los días se hacen arqueos de caja en los bancos, más o menos son 300 arqueos que hacen. De esos hay que probar, si el control interno es bajo, 25. Y si el control interno tiene de riesgo alto, por lo menos hay que probar 30. Si esto es recurrente, como las facturas, que son millones, pero no se toma en función de la población, sino en función de la frecuencia y los meses. Si es más que diario y el riesgo inherente es bajo, entonces vamos a probar 30. Si el riesgo inherente es moderado o alto, vamos a probar 40. Esta tabla la tienen que aprender de memoria. Bien, preguntas. Preguntas, jóvenes. Entonces, por favor, tienen que leer. Sí. Entonces, lo que tenemos aquí es tienen que aprender casi de memoria la frecuencia. Las pruebas en función de la frecuencia. De hecho, tienen que decir, si es recurrente, mínimo 30, ¿no? O llegar hasta 40. Eso es. Según esta guía. Según los riesgos y según el muestreo de atributos, algunas empresas pondrán más o menos, pero van a estar alrededor de eso. Bien. Por favor, lean entonces. No hay preguntas. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, Lice.